Le pedí a Juan Manuel Miñarro, anoche presentó el libro, le pedí que hoy al día siguiente estuviera aquí contigo y aquí está. Y yo se lo agradezco. Ana Anterrío, un par de mensajes rápidos que nos dicen de la Sábana Santa. Pues mira, @lapasión7tv. Estamos preguntando qué piensan, qué opinan al respecto. Iván Campos nos dice, gran persona y gran profesor, y de este tema de la Sábana Santa es el que mejor nos puede informar. Atento estoy a todo lo que va a contar y, por supuesto, muchas gracias por estos programas que nos informan de todos los temas que son de personajes secundarios. ¡Viva el Cerro del Águila! Mariola Serralvo nos dice, yo creo en la Sábana Santa, sobre todo en la resurrección de Jesús. Grande el profesor Miñarro. María Gómez también nos dice, con muchas ganas de atender a lo que nos cuente el profesor. Hay gran expectación. Isaías Domínguez también nos ha dicho, qué gran programa nos espera esta noche. Venga, ponte ahí cómodo, dictan las normas del periodismo de base que hay que empezar por el principio y directo y con claridad. Profesor Miñarro, aquí está el libro presentado en la noche de ayer en la ciudad de Sevilla, la Sábana Santa, Arte y Misterio. ¿Qué hay, profesor, aquí dentro? ¿Qué contiene? Bueno, pues como yo digo en la introducción, el libro lo primero que intento hacer es explicar por qué estoy yo en esto. Es decir, qué hace un profesor de Bellas Artes, un escultor metido en este tema. Porque a cuento de qué. O sea, a cuento de que estoy aquí y encima no estoy enfrente de ese misterio de una manera de varios años trabajando directamente a lo mejor de una manera paciente, sino de una manera activa, y cuando me he dado cuenta han pasado 20 años, ¿no? Entonces, claro, ante esa situación, ante esa reflexión, digo, pues no tengo más remedio ya que publicar un libro donde yo intente compartir con la gente esta aventura, porque esta es una aventura que empezó de una manera, vamos a decir, providencial, pero vamos a decir por casualidad, empezó por un trabajo que hizo un profesor de la Universidad de Manchester, con un retrato robot que sacó del Jesús de Nazaret, que me chocó de tal manera, y fue para mí una provocación tan grande que de lleno me metió en el misterio. Y cuando me meto en el misterio me enfrento como artista y como escultor delante de la imagen de la síndone, y a partir de ahí ya tiene un poder de captación tal que, claro, al tener una resistencia enorme, a tener una explicación lógica, lógicamente, ¿qué sucede? Pues lo que pasa con cualquier persona. Los seres humanos somos curiosos por naturaleza. Nacemos incluso con curiosidad científica, que no es la mala curiosidad, la morbosa, la del cotilleo, no, es la curiosidad científica. Si tú estás ante algo que se resiste a tener una explicación lógica, eso te atenaza, porque la certeza no tiene poder de enganche, pero la duda sí. Entonces yo llego a la síndrome por la duda, porque quiero saber qué es. Y cuando me pongo a estudiar me doy cuenta que se resiste a tener una explicación lógica. ¿Aquí dentro está todo lo que sabe o ha investigado Miñarro? No. Ahí está lo que es explicar mi aportación como artista. Es decir, yo de alguna manera empiezo solo a hacer un trabajo que yo le llamé el retrato del hombre de la síndone, y que me costaba mucho trabajo convencer a nadie que no era Cristo. Porque allí llegaban mis amigos al taller, ay, mira, ¿y este Cristo para dónde es? Que no es Cristo. Ya me he enfadado y todo algunas veces. Ah, no, que no es Cristo, es Cristo. No, es el hombre de la síndone. Ah, vale. Entonces tenía que explicar lo que estaba haciendo. Y yo lo que quería hacer un retrato objetivo del hombre de la síndone, basándome en la Sábana Santa de Turín, que yo ya de entrada, prácticamente desde el año 78, que estaba yo terminando la carrera de Bellas Artes, ya entendía que era algo digno de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque podría ser el retrato de Jesús. Y si yo aspiraba a ser imaginero, oye, ¿cuántos imagineros del mundo darían por tener una fotografía de él? Bueno, pues puede ser que la fotografía de él sea esa. Y al mismo tiempo, otra cosa. ¿Cuántos Cristos de Sevilla se parecen a la Sábana Santa? Todos, prácticamente. Claro. Entonces, ahí está la cuestión. Que yo empiezo con el retrato, vale, me engancho con el equipo, sigo, y ya, claro, la ambición del proyecto no es quedarme con el retrato, sino llegar hasta la restitución completa del cuerpo. Entro en el año 2006 en el equipo de investigación, y una de las cosas que el equipo de investigación me encomienda: tú no tienes que hacer el cadáver de referencia que no tenemos para esta investigación científica y criminalística, que es lo que estamos haciendo con estos dos lienzos, Sudario de Oviedo, Sábana Santa. Me presentan el sudario y me quedo atónito, porque lo que yo veo en el Sudario de Oviedo es precisamente lo incomprensible que es, y al mismo tiempo lo objetivo que es, porque no tiene imagen ninguna, solamente tiene manchas de sangre, que son de sangre humana, que ya me explican ellos cómo se había utilizado, cómo habían vuelto la cabeza, y que lógicamente si te lees el Evangelio de Juan, yo como imaginero me he leído los evangelios unas pocas veces y los apócrifos también.
El 27, el capítulo 20, versículo 7 del Evangelio de Juan, nos habla cómo en la tumba de Jesús de Nazaret, esa tumba vacía, es el gran misterio, había 2 lienzos, una sábana y un sudario que no estaba con el lienzo, sino plegado en un lugar aparte. Los sinópticos no hablan, solamente hablan de síndones, y Juan es el único que nos dice que había en la sepultura de Jesús de Nazaret 2 lienzos. Uno tendría que ser lo suficientemente grande para envolver todo el cuerpo, le llamamos síndones, sábana, y otro tendría que ser lo suficientemente grande y a la vez pequeño para envolver la cabeza, soudarión, que significa paño para enjugarse el sudor, no significa mortaja. El problema es que la palabra soudarión no tiene traducción ni en el castellano, ni en el italiano, ni en el francés. Suena a sudario, ¿no? Claro, y entonces por eso nosotros le decimos sudario, pero soudarión, que es el nombre griego que emplea Juan, significa paño para secarse el sudor. Paño que llevan los judíos, suderá, les decían ellos, amarrado a la muñeca, amarrado al cuello, o que se lo ponen sobre la cabeza para taparse del sol. Simplemente eso, como una toalla de mano, simplemente eso. Pero no una mortaja, ¿eh? Vale. Sudario no es una mortaja. Voy a hacer una cosa, amigo mío, que hago siempre que vienes. Lo sabe mi gente, pero lo voy a hacer públicamente porque veo que lo voy a tener que hacer. Esta es la entrevista que yo tenía preparada. Ah, ¿la tenías preparada? Sí, la tenía preparada. Pues ya sabes es mi obligación, profe, pero es que siempre que vienes al final... Yo no traigo nunca nada preparado, nada más que alguna vez imágenes. Claro, por eso te invito tanto, porque eres brillante. ¿Qué orden tiene? Hay mucha gente viéndolo y ya lo quiere comprar. Ahora voy a hablar de una persona que lo ha regalado ya esta tarde. Un caballero con 84 años, seguidor nuestro. Félix. Se llama Félix. Félix, lo he visto Félix, en Twitter. un abrazo. Ha estado malito con COVID, Félix, profesor. Y me ha dicho que es seguidor de Miñarro, por ese orden, y del programa. y él lo que no sabía, me lo ha dicho un familiar, es que hoy le iban a regalar el libro. Espero, Félix, que a esta hora ya lo tengas, ¿no? Ya se lo hayan dado. Si no ha hecho, Si no, vamos, si no ya la Pero, ha aunque Anda, que ya Félix la ha lo sepa, reventado. profesor, ¿qué hay por toda la gente que está viendo solo la portada? ¿Qué hay aquí dentro y en qué orden? Pero Bueno, me lo tienes que resumir. Bien, Venga. sí, es muy resumidamente. Lo primero es la introducción, que es lo que explica qué hago yo aquí. Sí. Y eso, pues, lógicamente es básico que lo haga. Y al mismo tiempo explicar un poco qué pretendo con este libro. Pretendo llegar a un público general. Pretendo explicar lo que yo he hecho, mi trabajo, y por qué empiezo a hacerlo. Y doy algunas de las explicaciones. En principio, la más primitiva es que yo siempre he sido un interesado por el misterio. Bueno, pues sí soy un interesado por el misterio, pero ¿qué misterio? Las cosas que son materia, es decir, lo que es algo que existe físicamente y que puede ser susceptible de un experimento de laboratorio. No soy partidario de las cosas esotéricas, ni de los platillos volantes, ni de los fantasmas, He hecho ni de bien, nada, porque una de las preguntas ni era... de nada que no pueda ser material. Claro, con el uso de la palabra misterio, que no suene a ovni, a cosas de Sí. eso. Bien. Nada que no pueda ser material, Vale. para mí, no es digno de estudio ni de interés. Sabemos que pasan cosas muy extrañas, que hay gente que ve cosas, pero bueno, yo no he tenido todavía la oportunidad de enfrentarme a eso. El día que lo haga, y encima si lo hago con alguien más que me acompañe y que yo pueda decir, oye, ¿tú has visto lo mismo que yo? Sí, los dos estamos locos, o esto es... Bueno, pues entonces ese día a lo mejor me preocupo por investigar eso. Pero como no lo voy a poder capturar, ni lo voy a poder analizar, mientras que yo no pueda coger un hombrecito verde, pues no podré hablar de que nos visitan seres de otro planeta. Nadie ha podido presentar todavía una prueba. Entonces, eso lo dejo muy claro. A partir de ahí ya entro a un poquito a explicar en qué va a consistir el libro, cómo se va a desarrollar en diferentes capítulos, y empezando ya por explicar qué es lo que me lleva a mí a esto en el año 2001. Por una noticia que sale en el diario El Mundo, de que unos científicos de la Universidad de Manchester, con un cráneo de un judío del siglo I, como vivió en la época de Cristo y tenía más o menos la edad mediana que podía tener Cristo, y además era un varón y tienen un cráneo, bueno, pues con eso dicen vamos a hacer retrato de Jesús de Nazaret. Bueno, fíjate qué supuesto más tonto. O sea, todas las personas que vivieron en aquella época varones tenían que parecerse a Jesús de Nazaret. Eso era un absurdo tan grande científicamente que yo, como profesor universitario, y ya habiendo dado cursos incluso de doctorado de fisonómica y de reconstrucción facial, pues digo, bueno, esto es imposible. Este tío, este profesor catedrático forense, ¿cómo puede decir esta barbaridad? Esto es simplemente querer atacar a las índones. Y se apoyan los iconos del siglo I al siglo III. Cráneo de referencia, siglo I, siglo III. Y entonces me pregunto yo mismo cuando leo el artículo, ¿y qué pasa con los demás iconos a partir del siglo V? ¿Eso no te interesa? Evidentemente lo que hizo fue una investigación interesada.
¿Para qué? Para llegar a las conclusiones que quería, que era simplemente ir en contra de la síndrome. Entonces yo por eso me planteo, si la sábana santa tiene elementos científicos que me la validen como objeto físico, y ya creo que había suficiente, porque ya en el 78 se había hecho el estudio del Stur, y sabíamos muchísimo ya de lo que la síndrome era, y lo que no era una pintura. Entonces, por lo tanto, yo creo que me siento de alguna manera preparado para poder hacer un retrato robot basándome en eso por reconstrucción facial. Empleo los procedimientos de la reconstrucción facial, la fotografía por composición de fotogrametría y lo que se llama superposiciones craneofaciales. Eso no se había hecho antes, ¿no? Eso no se había hecho nunca, teniendo en cuenta el rostro de la síndrome. Tuve que reconstruir un cráneo que no existe, pero lo construí virtualmente, es decir, deduciendo cómo pudo ser el cráneo de la imagen que vemos, y a partir de ahí revestirlo, modelarlo, seguir haciendo secuencias. Eso me pongo ahí a trabajar y en el año 2002 ya lo tengo terminado. A partir de ahí se hace la primera exposición Hombre de la síndrome en Cabra, y a partir de ahí empieza mi camino ya no tan en solitario, porque ya me ficha el Centro Español de Sindonología. Jorge Manuel Rodríguez Almenal ve un artículo que publica el ABC, y dice, bueno, este escultor que hay por ahí en Sevilla, pero si este es el que nosotros llevamos buscando años, buscamos a alguien que haga esto. Se ponen en contacto conmigo, me invitan a pertenecer al CES, y ahí empieza ya mi otro camino, que es el que sigo en el libro de una manera rigurosa. Primero retrato, después el rostro torturado, los estudios previos del dibujo, para llegar ya a lo que es la reconstrucción del cuerpo. Y eso es lo que, a partir de ahí ya hay varios capítulos que lo que entran en la descripción del cuerpo. También quiero explicar un poco, o la explico, qué metodología utilizo. La metodología científica basada en qué, en la antropología física, en la anatomía, en la geometría y en los estudios forenses. Es decir, yo no trabajo solo. Afortunadamente, desde el año 2006 pertenezco a un equipo multidisciplinar que me ha enriquecido enormemente. Evidentemente, los profesores de Bellas Artes, aunque seamos doctores, tampoco tenemos por qué saber de antropología física, ni tampoco tenemos por qué saber de medicina legal, ni de física cuántica, ni de química, ni de tantas otras cosas, pero para eso tenemos a otros profesionales que sí que saben, los arqueólogos, los historiadores, que sí son los que en un momento determinado nos dan la información. A mí me dijo el catedrático de medicina legal, José Delfín Villalain, nosotros queremos que tú nos hagas esto. ¿Serás capaz? Y yo le dije, vamos, el Delfín, si ustedes a mí me dais toda la información y me dais los datos, yo objetivamente soy capaz. Bueno, pues esa es de alguna manera tu función dentro del equipo. Y ahí empezó la historia. Vale, dime por favor, antes de continuar, lo de las dos novedades estas de última hora que me tiene... Las dos pruebas, ¿no? Bueno, me tiene despistado. ¿Qué ha pasado? Las novedades, vamos a ver. Claro, yo empiezo en el 2006 a trabajar ya como dentro del equipo de investigación. El equipo de investigación del Centro Español de Sindonología no es solamente un equipo que se funda para el estudio de las reliquias físicas que pueden tener relación con el personaje histórico de Jesús de Nazaret, sino que también fundamentalmente se funda en el año 89 para el estudio del sudario de Oviedo. A mí hasta ese momento no me había planteado que pudiera relacionar la sábana santa con otro objeto. Porque en España, ¿quién sabe lo que es el sudario de Oviedo? Nadie. Mucha gente dice el pañolón. Pues es un rostro como el de Jaén. No, pues será como el de Alicante. Pues lo mismo que pensó Felipe II. Felipe II pensó que lo que había en Oviedo era una imagen, un rostro de Cristo, y por eso mandó a su cronista, Ambrosio de Morales, para eso lo manda allí, para que vea si aquello es un icono o no. Y este hombre, cuando llega el pobre, no sabe cómo decirle al rey que no ha visto nada, y entonces lo que le dice, mira, majestad, debo de ser un pecador tan grande que no he visto nada, pero la sangre que hay allí está deslavada. Entonces el Felipe II deja ya de echarle cuenta al sudario. A mí me pasa una cosa parecida. Yo no tenía ni idea de lo que era el sudario, pero claro, en el momento en el que me lo ponen por delante y me explican lo que es, empiezo ya a trabajar y entonces me engancho otra vez, y esta vez salen dos versiones más de retrostro torturado. Saco más información para el cuerpo, que llega a tener 3 versiones. Toda esa aventura, que por eso lo llamo aventura, está ahí en el libro. Y después ya la última parte es la parte, vamos a decir, que todo el mundo conoce. ¿Cuál es? Nadie duda que lo que vemos en la Sábana Santa es un crucificado. Y a ese crucificado le pasó todo lo que le pasó a Jesús de Nazaret, todo lo que nos cuentan los evangelios, todo lo que también representamos en la ciudad de Sevilla y en tantas otras ciudades de España por la Semana Santa. Por lo tanto, no estamos ante nada nuevo.
Lo que pasa es que ahora yo invito a las personas, a los lectores, les invito a que me acompañen a mí. Yo en este caso voy a ser solamente un acompañante, pero van a ir de la mano de la ciencia, de los forenses, que son los que tienen que hablar de esto, y de los antropólogos, de mi equipo de investigación. Los van a acompañar de la mano para que pasen y hagan un recorrido y se enfrenten a la realidad de la pasión del hombre de la síndrome. La pasión del hombre de la síndrome. Poneros los cerebros en zapatillas, como decía nuestro director del equipo, porque a partir de ahora vais a ver una historia que se parece a la que conocéis, pero que no es igual. Vamos a hacer una pausa para publicidad rapidita. Sigue sin decirme las dos cosas. novedades. Pero un momentito. Más tarde. Sí, pero un momentito nada más. Que por cierto, lo tengo que preguntar al profesor si no es nada, no es aditivo, no es pintura, no es fotografía, ¿qué es porque claro, Ya quisiéramos saber. La ciencia no puede decir que ahí estuvo Jesucristo y que resucitó, pero tampoco lo puede negar. Claro. Luego, ¿no? Te dice que es un hombre que fue crucificado y que sufrió lo mismo que Vale. lo que cuentan los evangelios. Una noche de esta vamos a salir de aquí, de la tele, y nos vamos a ir al patio andaluz, ¿no? Anda que no, hombre. ¿Por qué? Pues porque allí tienes un planazo, siempre en el patio andaluz tienes planazo, y además, mira, te cuento, porque tienen una promoción muy interesante para que acudas en el Palacio Andaluz, y es de viernes y sábados a las 9:30, tienes flamenco con copa por solo 12 euros y con cena por 45 euros. También tienen precios especiales para grupos y es puro flamenco y baile clásico español. Así que un planazo en el Palacio Andaluz, que está en el antiguo pabellón Cruz Campo, junto a Isla Mágica. Puedes informarte mejor en elpalacioandaluz.com o en el 954-534-720. Qué agradable siempre, rigurosamente siempre, el contacto con un libro. Al menos para mí, que me perdonen los nuevos sistemas operativos, que son por otra parte maravillosos. Yo no los uso. Pero qué hermoso es el contacto con un libro cuando además uno intuye, siente, percibe que lo que hay dentro va bien. Casa con uno, ¿verdad? Yo me entiendo. Venimos enseguida. Feria a la Magdalena, todo ocurre en su medida, no hay de más, tampoco menos, es perfecta sincronía, son las luces, los reflejos, lo fugaz, la alegoría, el aroma, las ausencias, lo que fue, lo que sería, es el gozo de lo incierto, el adiós que cicatriza, es el todo y es la nada, es final y amanecida, es la gubia en la madera, que balduque multiplica en dos rostros tan humanos que son puerta a la alegría. De Gravina a la Alameda, solo nos queda, María, para señalar que no acaba lo que en tu manto termina, en ellas todas se alcanza y en ellas todo se explica para romper las distancias entre su vida y la mía. Si en ella reinan los santos, si es amparo que nos guía, solo nos queda dar gracias porque su luz siempre brilla y el otoño en media tarde nos recuerda cada día que en Feria y la Magdalena vive tu gloria, Sevilla. Bien. Bueno, estamos en directo con el profesor Miñarro. Vamos a pasar un momento por Twitter rápidamente. Dale, Ana. Vamos a Twitter, @la Pasión 7TV. Hablamos sobre la Sábana Santa y esa posibilidad de que demuestre la resurrección. ¿Tú qué opinas al respecto? Clemenza, por ejemplo, nos dice que jamás se sabrá. Es algo bueno que ahí están investigando, ¿no? María José Peña dice: es un tema que siempre me ha gustado mucho, me encanta todo lo relacionado con las investigaciones que se han hecho y si viene de la mano del profesor Miñarro, más. Faustino Melgarejo nos dice: la Sábana Santa es la impronta de un hombre azotado, coronado de espinas y crucificado. La tela es de lino de la mejor que había en el siglo I de nuestra era. ¿Es Jesús de Nazaret? No lo sabremos nunca, yo creo que sí, es la imagen de nuestro Señor. Da igual cómo se quedó grabada. Esta noche en la sección Vivieron la Pasión han venido a darte explicaciones, a ayudarte a crecer Pablo Borrallo y Manuel Jesús Roldán. Vamos a hablar del silencio del inocente.
Acuso recibo, por cierto, del anuario, que es una pieza de colección maravillosa que cada año edita la Hermandad del Gran Poder de Sevilla. Aquí está el anuario 2022, que es una joya. Como digo, todos los años, ahí estamos con la colección, Manolo. Llevamos unos cuantos, Víctor, ¿eh? Para guardarlo, llevamos unos cuantos, sí. Llevamos unos cuantos. Bueno, a ver, profesor Miñarro, que se nos va a ir el tiempo si no. Las dos novedades que está todo el mundo deseando escuchar, que por aquí ya arde ya la cosa. Venga. La verdad es que lo del libro, sí. Ayer, por ejemplo, cuando lo tuvimos en la presentación, me decía José Manuel García Bautista. Tenemos imágenes de la presentación del que fue el que me acompañó en la presentación, que Antonio Petit Gancedo, el médico que ha sido mis manos y mis pies en el tema de la representación de la sangre en todos mis proyectos. José Manuel había dicho, no vayas a destripar el libro, ¿eh? Es decir, no vayas a explicar mucho lo que el libro es, pues entonces la gente no se lo va a comprar, vamos, le vas a hacer un spoiler al libro que estaba lleno, evidentemente, sí, no, la verdad, y eso estaba lleno. Que yo procuré que mis alumnos no se enteraran, porque entonces muchos querían ir y me lo van a recriminar seguro. Venga. Pero bueno, el caso es que hemos estado hablando de él y hay muchas cosas que de los que estamos hablando aquí ahora, de que si es o no es lo que es, hay parte de eso que ahí se dice. Pero ya veréis, todo el que lo lea se va a dar cuenta al final de todo que el libro está lleno de preguntas, algunas con respuesta, otras no. Y hay una final que es la que tiene que responder todo el que lo lea. Yo la he leído, no la digo. Pero las dos novedades, profesor, que se me va el tiempo. Y las dos novedades. Venga. La correlación que hay entre la información de la síndrome y el sudario crece cada día. Claro, lógicamente esos contenidos no están ahí. Yo ya en el libro mismo lo digo, que la correlación síndrome-sudario será el siguiente libro que se publicará 2-3 años probablemente. Libro que va a ser bastante más complejo, bastante más científico, que no va a ser como este, que es un paseo, un viaje paralelo a la pasión del hombre de la síndrome, con lo cual es bonito desde el punto de vista del mundo de las cofradías, porque claro, vamos a ver flagelación, corona de espina, clavos, todo esto estamos acostumbrados. Todo eso lo explicó perfectamente el doctor Hermosilla, que en paz descanse, en su libro Signos de la Pasión de Cristo vista por un médico. Y mucho más antiguamente, el libro de Delgado Roy, que se llamaba Signos de la Muerte de los Crucificados de Sevilla, que siempre lo recomiendo, y que se ha hecho una edición facímil no hace muchos años, que es una maravilla. Una descripción forense, una maravilla. Claro, en eso yo no puedo entrar en esa profundidad, pero sí lo que hago es ilustrarlo. Y entonces eso es lo que les gusta a la gente. Vale, ¿y segunda novedad? Es un libro para las personas. Vale. Bueno, pues la novedad es algo que estamos en... Es que la investigación del sudario sigue continuamente y ahora mismo está especialmente activa. Sí. En el junio del año pasado encontramos una cosita que es un punto más de referencia, que hemos estado trabajando en él y estamos comprobando que con eso corregimos una serie de cosas que teníamos. La coincidencia ha aumentado en varios puntos más, con lo cual ya no sé ni por cuántos puntos vamos. Me voy a comer las uñas. Coincidencia. Sí. Y después hemos encontrado debajo de las manchas de sangre de la frente del sudario los edemas de la frente de la síndrome. Una serie de abultamientos que salen en la frente y que se ven en las imágenes tridimensionales de la síndrome. Porque hay que decir que la imagen de la síndrome, dentro de todos los misterios que tiene y sin ser una pintura, tiene información tridimensional. Se puede hacer un relieve perfectamente de ella. Y en ese relieve se ven unos edemas en la frente y resulta que están en el paño de Oviedo, debajo de la mancha de sangre que se formó encima de las primeras. Y por eso no lo habíamos descubierto. Y coincide perfectamente. Los edemas en su sitio. Madre mía. Bueno, ¿y sabes con qué lo hemos averiguado? Bueno, pues con un programa que yo utilizo para estudiar las fotografías que hago de los planetas. Un programa de astrofotografía que me permite apilar imágenes de la misma zona de las telas de la síndrome con el sudario, me permite hacer una apilación de imágenes y ese programa, con un software que utiliza unos algoritmos, yo elijo las imágenes que más me interesa para que me busque coincidencia. Antes he puesto unos marcadores en los sitios que yo creo que son marcadores de puntos de significantes, que le llamo, porque son como se llaman en ciencia, puntos significantes, los marco. Empieza el programa a apilar imágenes y cuando las apila y me ha sumado todas esas imágenes, me ofrece una que es la suma de todas. Y cuando veo eso, descubro lo que hay debajo. ¿Nos podía invitar un día a Fotografía Planeta? Eso está guay. ¿No? Estamos hablando de que no comen muñequitos verdes, pero sí estamos con los planetas. Lo que pasa es un poco raro, ¿no? Dentro de poco nos cuenta novedades de los planetas. La fotografía planetaria, por ejemplo, en ciudad, que yo soy astrónomo de ciudad, se puede hacer perfectamente con los sistemas digitales que hoy día tenemos.
¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que ya no se mira a través de un ocular óptico, porque lo que tú ves con tu ojo no tiene nada que ver con lo que es capaz de ver un ojo electrónico. El ojo electrónico ve mucho más que nosotros, porque abarca muchas más longitudes de onda. Y al mismo tiempo, porque después tenemos un software que nos permite apilar, pues qué te digo yo, vamos a empezar a hacer fotografías y hacemos más de, pues vamos a ver, 5, 6 o 10 fotografías por segundo. Por segundo. Eso en 2 minutos, imagínate qué cantidad de fotografías son. Ahora las coges el programa, las apilas, y cuando te ofrecen resultados dices tú, ¿esto me lo ha mandado la NASA o lo he hecho yo? Profesor, yo tengo una duda y a lo mejor una estupidez lo que le voy a preguntar. Hemos visto que el señor, el que aparece en la sábana, ha sufrido mucho, ha tenido, como ha dicho, desprendimiento incluso de piel. Y bueno, en la Sábana Santa no hemos podido atenderlo, pero sí tenemos más cercano el Pañolón de Oviedo. ¿Hemos podido encontrar algún trozo de piel o Hay algo? Una cantidad de sangre enorme. Pero piel, la piel. Se han encontrado fragmentos de células epiteliales y se han encontrado coágulos de fibrina y mucosidad que proviene de las vías respiratorias. Todo eso está ahí en el Paño de Oviedo. En el Paño de Oviedo hay una cantidad de información de lo que proviene de la cabeza de ese cadáver, que sabemos que muere por muerte asfíctica en posición vertical, pero que después es removido. Es decir, en Sudario Oviedo nos cuenta que ese hombre que muere en posición vertical, deducimos que es un crucificado, lo descienden de la cruz, cosa que no era normal. Pensamos que eso es normal. Y ya el doctor Saferi nos decía, tenéis en la cabeza una cosa, porque veis que la iconografía cristiana, el descendimiento, y eso no se hacía con un crucificado. A un crucificado, cuando ya estaba muerto, o si tardaba en morir, se le partían las piernas, y los que estaban allí lo custodiaban un tiempo, y ya al partir de un tiempo determinado, las fieras llegaban, los pájaros, los cuervos, y después ya cuando les parecía bien lo desmembraban y a la familia le daban los trozos. Y por eso lo único que hemos encontrado de crucificados, con la cantidad de crucificados que hubo, son fragmentos. Y solamente de 2. Cuando Flavio Josefo nos dice, en su historia de la guerra de los judíos, que se llegó a acabar la madera en Jerusalén para crucificar, y crucificaban en los olivos, en los árboles. A ver, profesor, a partir de lo que ha dicho del Sudario de Oviedo, incluso de la síndrome de Turín, es que estoy pensando en el sacrificio, en la Sagrada Eucaristía, y tengo todo el cuerpo, la piel de gallina. A lo largo de la historia hay muchos seres humanos que han tocado con sus dedos la sangre de Cristo. Sí. ¿Eso es así? ¿Han tocado su sangre? Si han tocado el Sudario de Oviedo, se ha tocado la sangre de Cristo, evidentemente. O que puede ser de Cristo. Evidentemente, lo que no se tiene la prueba científica, siempre se habla del ADN, se llegó incluso a hablar por ahí en plan fantástico de que se podía clonar a este personaje, cosa que es totalmente absurda, como no se pueden clonar a los dinosaurios, por mucho que la película de Jurassic Park nos pareciera magnífica. Eso es una fantasía pura. Entonces, puede ser que sea la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros de broma, lo decimos de broma algunas veces, sobre todo a Felipe Montero, que es el miembro del equipo que más tiempo ha estado en contacto con el sudario, aunque cuando lo tocas con guantes y estás protegido y tal, nosotros decimos, Felipe, tú eres una reliquia de segunda categoría, porque la reliquia de primera categoría es la síndrome, reliquia de primera categoría es el Sudario de Oviedo, puede ser que reliquia de primera categoría sea el Santo Cáliz de Valencia, aunque no tiene ningún elemento biológico para poder relacionarlo con nada, pero es un cáliz murrino, sí que existía en aquella época, que tiene la capacidad que tenían los cáliz de la bendición, el cáliz de la copa más importante del set de Pesach, que era el rito que celebra Jesús con sus apóstoles, y evidentemente es todo lo que esté en contacto con este objeto. Si es de primera categoría, yo automáticamente soy ahora reliquia de segunda categoría. Pero entonces tú has visto esas células y esa sangre. Y yo sí las he visto. En el Sudario de Oviedo, sí, claro, al microscopio sí. Vamos a ver, nuestro equipo lo que no ha llegado a poner es el microscopio en la síndrome, pero que somos los siguientes que lo vamos a poner seguro. Pero hemos visto por los ojos de los compañeros, de los científicos de Turín y de los estadounidenses que estuvieron en contacto directo con la Sábana Santa. Y con el que más contacto hemos tenido es con John Jackson. John Jackson, que hoy día coronel de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, jubilado en la época del año 78, capitán de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, físico, fue el que organizó el equipo STUR
para durante 5 días hacer los experimentos que hicieron sobre la síndrome. Su conclusión: no es una pintura, y la sangre que hay aquí es verdadera sangre. A los 3 o 4 años hicieron un informe que está por ahí, salió en la prensa, y durante una serie de años se publicaron más de 40 artículos en revistas científicas, que no ha llegado a nadie ese contenido de artículos. Eso quiere decir que esas pruebas y esos estudios que se hicieron fueron verdaderamente apabullantes. ¿Y qué se llegó a hacer? ¿Autentificar aquello? No. Pero decir que no era falsa, sí. Ahora, si no era falsa, ¿significa que era de Jesús de Nazaret? No. Esa relación no la puede establecer científicamente el experimento. ¿Por qué? ¿Y qué Porque falta, el experimento... entonces? ¿Qué faltaría entonces para...? Pues falta encontrar el documento, la prueba, y la ciencia no va a encontrar esa prueba porque no tenemos con qué comparar nada. Pero si si tuviéramos una familia directa de Jesús de Nazaret, que estuviera perfectamente documentada, podríamos hacer un análisis de los huesos, de los restos, y entonces podríamos decir, tuvo la misma madre, porque normalmente se puede encontrar más ADN mitocondrial que el nuclear. El nuclear está solamente en el núcleo de la célula y aporta muy poca cantidad, pero el que más aporta es la madre. Entonces, de eso nada, porque no. Las moléculas de ADN son enlaces monovalentes y apenas se nos cae una célula del suelo, ya cuando llega al suelo ha perdido la mitad de las cadenas. Si pasan 13 siglos, dime tú a mí qué podemos encontrar allí para tener una información válida. Nada. Pero se sabe que son de esa época, esas células y esa sangre. Tampoco. Porque la edad no la hemos podido establecer todavía. No. Y la prueba del carbono 14 se puede refutar perfectamente por toda la contaminación que la síndrome tiene y porque los laboratorios ya se niegan a que se hagan estudios de carbono 14 de tejidos que no hayan estado bien custodiados. La última, ¿cómo nos acercamos al libro? Libro de consulta, lo leo directamente tal cual está ordenado. Tal cual está. Hay que Tal seguir más o menos. Pero permite una cosa, permite, por ejemplo, si te interesa la parte de la descripción del cuerpo, la descripción del cuerpo desde el punto de vista antropológico, antropométrico, la parte de morfología, la puedes ver perfectamente sin entrar en la parte forense. Pues si la parte forense te pone un poco los pelos de punta, porque te los va a poner evidentemente, claro. Sobre todo cuando yo tomo la palabra de los científicos que han estudiado y que han trabajado sobre cadáveres y que han clavado brazos y manos amputados y en cruces y todo eso, que eso ha sido mucho lo que se ha hecho. Es decir, que todo esto es consecuencia de la cantidad de años que se lleva trabajando sobre la sábana santa como objeto de cultura y de ciencia. ¿Desde cuándo? Desde que se descubre a través de la primera fotografía que aquello era una cosa rara. Entonces los primeros que intervienen, Yves Bella en el año 1912, después Pierre Barber en el año 1934, detrás viene una cadena de científicos, casi todos del mundo de la medicina forense, de la antropología física, que son los que tienen que hablar de este objeto. Después también han entrado los químicos, los físicos, los expertos en tejido, para decir que el tejido que tenemos en la mano es un tejido rico, es un tejido que no era fácil que lo tuviera cualquiera, y menos un crucifijo. Los que amamos un poco más, profesor, lo intangible, intentamos vivir y sentir y mirar más allá de la materia y de lo evidente y de lo objetivo. A ver cómo te pregunto. El Miñarro que quiere darle así de tacón un poco a la ciencia, ¿qué piensa? De verdad. Así privadamente. ¿Ha pensado alguna vez? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, vamos a ver. Yo lo que no encuentro es una prueba de la resurrección. Tampoco encuentro una. Puedo negarla por lo que veo o por lo que la síndrome hay, porque la síndrome nos cuenta. Lo que la síndrome nos cuenta es una cosa que no tiene explicación. ¿Y cuál es? Pero dale un empujón a la ciencia, por favor. ¿Pero cuál es? Sí, le voy a empujar a la ciencia. Tu intuición. La ciencia dice que ese cuerpo no se puso en pie, que estaba completamente inmóvil, sí, y que la mortaja no fue quitada, es decir, no fue sustraído y que no se corrompió. Eso dice la ciencia. Entonces, un cadáver que deja de estar donde estaba y en el espacio-tiempo sucede algo con él que es capaz de transmitir una información de sus estructuras, y a su vez un lino es capaz de recogerla, eso científicamente lo deducimos y no tenemos manera de explicarlo. Y la única manera que podríamos tener de explicarlo es que ahí tuvo que suceder un hecho extraordinario. El único hecho extraordinario que pudo suceder en esa tumba que quedó vacía con los lienzos allanados, en el caso de Jesús de Nazaret, es la resurrección. Y por tanto, tu intuición y tu moral y tu pensamiento... No me dice que es una prueba, me dice que puede ser un subproducto de...
Esto es durillo, maestro. Un subproducto de. La prueba de la resurrección es que hubiera habido allí alguien de testigo. Bueno, pero tampoco hay nadie que se haya podido demostrar que haya resucitado, ¿no? Bueno, en el caso de Jesús de Nazaret, había testigos que lo vieron Profesor, vivo. esto es que Pero somos bueno, amigos. ya tenemos que creernos a los testigos. Que queremos hablar de tu corazón un poco, que nos estamos ya marchando. Esto es una urna que hay que votar y solo se puede votar sí o no. Y viene Miñarro con su voto. Tengo que votar si fue la resurrección o no. Yo pienso que sí. ¿Dónde lo echaría? Objetivamente, Sí. pienso que sí. Sí. Objetivamente, ¿eh? Y cada vez más objetivamente. Es decir, cada vez la ciencia del siglo XXI, no la del XX, ni la del XIX, ni la del XVIII. Esto es un as en la manga que se guardó Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Para que la ciencia, conforme fuera avanzando, y la del siglo XXI cada vez avanzará más, y probablemente el siglo XXII veremos a ver a dónde llegamos, posiblemente se pueda poner sobre la mesa, no te voy a decir la prueba, pero sí la evidencia de que allí sucedió en el espacio-tiempo un acontecimiento físico que no tiene nada que ver con las leyes de la materia conocida, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿qué dice Ratzinger? El amor de Dios cambia a la materia. El amor de Dios es capaz de transformar la materia. Profesor Miñarro, 2 puntos. La sábana santa era una carta en la manga que tenía Dios. Se la guardó para que la entendiéramos cuando tuviéramos. Y además está en el libro de la sabiduría. Hay un texto que me encanta, que dice: y Dios le dará al hombre la ciencia para ser glorificado por sus maravillas, y todo lo dispusiste con medida, número y peso, como está en la signa. Ahí queda eso. Profesor, gracias y suerte. Gracias a vosotros siempre. Ahí está, la sábana santa, arte y misterio. Sé casi perfectamente, o soy capaz de imaginar cómo te encuentras ahora mismo. Seguro. Ana, a Twitter urgentemente. Como nosotros nos hemos quedado bastante perplejos, que claro, queremos seguir preguntando cosas, ¿no? @lapasión7tv, mira, Paco Soto, por ejemplo, nos dice: Miñarro es una institución sobre la sábana santa. Él solo aporta más datos sobre la sábana que todos los científicos del Vaticano juntos. Isaías Domínguez nos dice: si yo tuviera poder, le daría la sábana santa al profesor Miñarro y le diría: profesor, tiene usted todo el tiempo que necesite para estudiarla. Eso estamos. Ojalá pudiéramos, ¿no? Anselmo González dice: no es solo inequívoco, sino que casi lo demuestra científicamente, dada la calidad de su conservación. La opinión que tiene al respecto de la sábana santa. Bonnie Maiden nos dice: creo que Jesús sufrió una tortura bastante fuerte, la cual le llevó a una muerte horrible. Se cebaron con él, nos dice él, claro, viendo las pruebas que hay en la sábana santa, ¿no? Hemos hablado durante la primera parte del programa en gran medida de su sangre. Ahora vamos a hablar de su inocencia. Inocencia en esta hermosa historia tiene que ver con amor, tiene que ver con verdad, tiene que ver con evangelio, con palabra del Señor. Ay, el silencio del inocente.